Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor y un desafío hacer este panel porque les quiero decir que es primera vez que después de 30 años de periodismo modero paneles sobre este tema y quisiera pedirle a mis invitados y a mis invitadas que si me equivoco, que si ven que por algún motivo no interpreto bien las respuestas, si no soy clara en mis preguntas, sepan que soy una aprendiz del tema de la neurodivergencia y voy a necesitar y voy a agradecer que ustedes me ayuden y así sea en público, me corrijan y me enseñen. Vamos a empezar. Todos sabemos, nos hicieron una maravillosa presentación de las y los panelistas, pero no sé si les ha pasado que dicen ella es periodista, ella es corresponsal de guerra, pero en realidad lo que uno es son, creo yo, esas cosas que nos hacen reír, soñar, que nos apasionan, que nos llenan de ilusión, de sueños y de proyectos. Y muchas veces la gente conoce muy poco de lo que uno en realidad es. Y quisiera saber si ustedes están de acuerdo para contarme quiénes son, más allá de lo que hacen. Tenemos campeones, tenemos líderes de organizaciones sociales, tenemos a María Camila líderes también en Casa Carlota, en temas de neurodivergencia, pero en realidad, si cada uno tuviera 2 minutos para decir quiénes son, ¿quién quiere comenzar? Dale, adelante. Bueno. ¿Quién soy, sí? Bueno. Yo soy una mujer divertida, espontánea, feliz, arriesgada, muy soñadora. Esa soy yo. Y profe. Y profe. Ok. ¿Profe de? Profe de educación infantil. De educación infantil, esa es tu gran especialidad, pero no es lo que eres, ¿cierto? No es solamente eso. Un pedacitico chiquitico. Es un pedacito de uno. María Camila, ¿tú quieres contarme quién eres o contarnos? Listo. Yo soy una dialogadora profesional. Eso no es un título, pero yo amo el diálogo. Yo con cualquier persona que se me aparezca voy dialogando, sea cual sea el idioma. Si no sé el idioma, que me enseñe el idioma. En fin, soy una dialogadora y una historiadora. De hecho, yo estudio historia. Perfecto. ¿Quién sigue? María Camila. Un pedacitico también microscópico de mí. Es otro pedacito de ti. María Camila. Bueno, ayer ya me conocían un poquito más. ¿Quién soy yo? Mi nombre es María Camila González Torres. Tengo síndrome Down. Aquí quiero primero aclarar que el síndrome Down no es una enfermedad completamente, es una condición genética. Hay muchas condiciones que no son genéticos. Me gusta mucho la natación, es una de mis cosas favoritas. Y otra cosa es que soy trabajadora, me encanta mucho mi trabajo, lo que hago y lo que me apasiona. Y lo último para decir quién soy una mujer empoderada. Estoy segura, ¿quién lo va a poner en duda? María Camila. Bueno, hay una parte de ti que hace que seas un campeón conocido nacional e internacionalmente, ganador de medallas olímpicas, llevó en alto nuestro nombre a Pekín, a Londres, pero Elkin, ¿quién sos? Hola, muy buenos días, soy Elkin Serna, soy padre de familia, doble medallista paralímpico, una baja visión, pero nunca fue impedimento para representar a mi país. Gracias a esa baja visión
pude representar a mi país en Juegos Paralímpicos, inclusive aquí tengo la primera medalla para Colombia de plata en una maratón. Entonces, hago parte de la historia de nuestro país en lo que tiene que ver la inclusión, porque hace 25 años o 20 por allá no se hablaba del deporte paralímpico y esto mostró pues que los deportistas paralímpicos hay que incluirlos como si fuéramos deportistas convencional a nivel nacional y reconocer el logro como toda medalla cualquiera, que es un logro muy significativo. Entonces, ese soy yo. Gracias. Bueno, Sebastián. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Un saludo a quienes me acompañan en este panel. Me presento, mi seña es esta. Voy a explicarles un poco. Ponen su mano izquierda o derecha en puño, abren su dedo índice hacia afuera y el dedo pulgar hacia afuera, y ese dedo índice va en mi ceja izquierda porque tengo una cicatriz. Soy una persona sorda, no me reconozco desde la discapacidad auditiva, a pesar de que la norma, digamos, lo acuñe desde allí, pero me reconozco desde una identidad, desde una comunidad lingüística. Por otro lado, me comunico en lengua de señas colombiana, así como ustedes en el español oral y escrito, yo me comunico en lengua de señas colombiana, que es mi forma de comunicación. Soy el director de un proyecto que se llama La Casa Señante. Allí hacemos arte y cultura para personas sordas y asesoramos diferentes entidades en temas de accesibilidad comunicativa para la comunidad sordoseñante. Un poco desde mi experiencia, tanto en el mundo oyente como sordo, me he dado cuenta de la posibilidad que tiene esta lengua para tejer redes lingüísticas a través del lenguaje visual y espacial que lo compone mi lengua de señas. En ese sentido, mi lengua de señas es la lengua que me permite ser y estar y defender mi patrimonio cultural. Además de eso, soy profesor de lengua de señas colombiana para personas oyentes y bueno, eso. Muy bien. Qué pena. Quería aquí hacer una pequeña aclaración para quienes no pueden verme y escuchan la voz de la intérprete. En este momento una mujer está haciendo mi voz, yo soy un hombre, me reconozco desde allí, pero mi voz es una intérprete mujer. Para quienes la escuchan sepan que siempre seré yo quien me comunico. Perfecto, muchas gracias, Sebastián, muchísimas gracias. Laura, ¿quién es Laura? Hola, mi nombre es Laura Roldán, tengo 24 años, soy autista de alto funcionamiento y me dedico al entrenamiento de perros de asistencia enfocado en perros de autismo. Además de esto, soy etóloga y trabajo con animales para producciones audiovisuales como series de televisión o películas. Incluso la última serie que realizamos fue Cosiaca, la serie de Cosiaca de Teleantioquia. Nosotros participamos con el perro que sale de la personaje Doña Patricia, que es una perra negra, que en este caso sería el perro de nombre Capitán. Me gustó mucho la investigación de animales, comportamiento animal y el tema de animales para producciones. Bueno, ¿se imaginan ustedes? Un aplauso para Laura. El honor que significa para mí estar en este panel. Vamos a darle la palabra a Margarita para que nos cuente quién es. Bueno, buenos días, yo soy Margarita, soy una mujer sensible, cercana, acogedora, amorosa, me define siempre una sonrisa. Soy mamá, soy maestra, pero soy un aprendiz constante. Yo quería decirles que para mí es un honor. Estamos con campeones, con líderes sociales, como decíamos, sin lugar a dudas, con una de las mejores etólogas entrenadoras de perros que hay en el país, y lo que más me gusta es que no permite, no deja para nada que los animales sufran. Yo conozco de cerca su trabajo porque le hice un programa en televisión como una de las mujeres más inspiradoras de Colombia.
estamos con creativas, con comunicadoras y estamos con maestras y mujeres, que eso también es un orgullo en un país, en una América Latina tan machista todavía. Así que vamos a comenzar. Yo quería preguntarles, María Camila ya me lo dijo, pero ¿viven ustedes su condición o los defectos que puedan tener? Porque la verdad es que todas me dijeron quién era, pero si no me tuviera que presentar, yo diría soy intensa, soy hiperactiva, soy mal genio, soy controladora, también soy todo eso. Ustedes que no tienen defectos aparentemente, ¿viven su condición o viven sus defectos como una discapacidad? Quisiera preguntarle, por ejemplo, también ya nos lo dijo Sebastián Elkin, ¿tú sientes que la condición es una discapacidad? Hola, bueno, es como en el mundo uno se tiene que enfrentar. De pronto, cuando yo estudiaba, porque hace más de 20 años no había tanta accesibilidad. Entonces, estudiando sí me fue muy duro, porque yo tenía que escribir, pararme al tablero y volver a escribir para poder ver. Me fue muy difícil. Y ya cuando empecé a correr, pues me iba mucho a los charcos, en las carreteras, empantanar a los compañeros, pero yo siempre lo veía con humor, yo decía, este ciego me mojó, pero ya en las carreras yo les ganaba y entonces ya era como que yo le gané un ciego, no este machino. Después siempre lo veía como con ese chiste, no fui tan débil en cuanto a que me afectara cuando sufría situaciones de discriminación o alguna cosa. Entonces mi mentalidad me ayudó mucho, yo creo, y el humor de ver las cosas fáciles, nunca fue para mí difícil. Y en cuanto a la distancia que yo corro, un maratón, de pronto ustedes, es como correr de la Macarena hasta Barbosa, esa es la distancia que yo corría, el maratón. Entonces me tenía que entrenar en esas distancias, entonces por eso la discapacidad siempre la vi feliz, yo creo todavía tengo la visión. Bueno. Si ustedes ven tan bonito, Laura en este momento está regulándose, todos necesitamos regularnos, y Blue ahí mismo trata de ayudarle, acompañarla, eso para las personas que tengan baja visión o discapacidad visual. Laura tiene frente a sí un perrito que está acompañándola y haciendo este momento más fácil. Laura, ¿tú sientes que esa condición de estar en el espectro es una discapacidad para ti? No, realmente no, porque en cierto modo estar dentro del espectro del autismo, por el tema del hiperfoco que uno puede manejar, logra captar detalles o cosas que no se verían a simple vista. También logra relacionarse de mejor manera, por ejemplo, con los animales. En mi casa los animales son pendientes de mí, de hecho yo sé previamente, como 2 días antes de que sé que, por ejemplo, mi yegua se va a enfermar, yo sé que le va a dar un cólico. Y la veo y digo, ella tiene un cólico, ella tiene un cólico. Mis papás dicen, no, eso no tiene cólico, no tiene cólico. Tiene cólico. Llaman al veterinario, efectivamente tiene cólico. Es entonces una capacidad de conectarse con los animales. A ver, aquí estas dos mujeres, no, voy a empezar por ustedes, sin defectos aparentemente en su descripción de lo que son. Cuéntenme si esos defectos han sido condición de incapacitarlos frente a algún sueño, incapacitarlas en algún momento, por ejemplo. No, yo considero que hay diferentes formas de alcanzar esos sueños. Y hay de reconocer que tal vez necesitamos en algún momento ayuda o apoyo, ¿sí? Es como cuando, ahorita que yo les estaba explicando sobre los apoyos y los ajustes, yo compré un carro grande. Esta mañana hablaba con Ramiro que cuando era niña yo jugaba a ser profe y a manejar un camión. Y ahora que ya tengo 41, pues tengo un carro gigantesco y yo mido 1,50. Cuando fui a comprar el carro, el señor me dijo, yo dije, ay, de pronto voy a comprar esto y voy a hacer el oso en la calle. Y el señor vendedor dijo, señorita, usted ajusta la silla, ajusta el espejo, ajusta el timón o se apoya para parquear con el retrovisor y la cámara. Bueno.
Y sí, o sea, lo que pensaba que iba a ser una barrera, pues no es una barrera, hace parte de mi identidad. Porque muchas de las mujeres, y bueno, quiero confesarles de que yo soy muy crespa, pero para el día de hoy me cepillé y hace 8 años no me lo cepillaba. Wow, es que es un día muy especial. Un día hoy. muy especial. Entonces, claro, tenemos tantas barreras porque tenemos muchos imaginarios frente a cómo nos vemos por fuera. Pero es que verse por fuera es un estuche, es quién soy. ¿Sí? Entonces siento que nosotros somos responsables de definir los caminos por donde vamos a llegar a esas metas y que nadie ni nada me puede decir que no lo puedo hacer. Por eso es que los estudiantes y los niños y las niñas son esos mejores maestros que dicen, es fácil, por ahí es. Me encanta, María Camila, que diga, soy una mujer empoderada. Me encanta que mis estudiantes ojalá te pudieran escuchar, porque hay tantos imaginarios a ser mujer, a ser diferente, a verse diferente, hasta que hoy yo estoy lisa. Entonces, claro, son esos caminos en que yo digo, ¿cómo reconozco que se vale ser diferente? Que afortunadamente Vale. todos y todas somos diferentes. Margarita. Bueno, yo creo que todos en la vida tenemos condiciones que nos discapacitan frente a algo, ¿cierto? Nunca estamos habilitados para todo. Y creo que la riqueza en el poder vivir y en la cotidianidad, sea a nivel profesional, personal, es un asunto de autoconocimiento y reconocimiento, ¿cierto? De qué barreras son propias y cuáles están en el afuera. Y creo que de ahí es simplemente cada día trabajar en uno mismo, ¿cierto? Porque también uno puede ser barrera. Entonces, es desmontar un montón de asuntos y trabajar mucho en esa parte desde la empatía, el conocimiento de sí mismo y el conocimiento del otro. Porque lo de la afuera, lo que es material, se mueve fácil, una mesa estorba, la corro, ¿cierto? Pero a nivel del ser, esos asuntos son muy complejos de movilizar y es un trabajo permanente. María Camila, cuéntame si tú has sentido alguna vez tu condición como una discapacidad. Pues yo no lo siento como una discapacidad. La ley, la teoría, mi universidad incluso dice discapacidad visual, ceguera, todas esas locuras que uno lee. Pero, sí, son locuras. Pero para mí no es una discapacidad, para mí es algo genial que uno puede aprovechar. Uno piensa, bueno, no puedo ver con los ojos, veo con mis manos, toco una escultura, o con los oídos, escucho una canción, o con mi lengua, pruebo, qué sé yo, comida árabe. Entonces, para mí no es una discapacidad, aunque pues todos tenemos nuestras cosas que nos faltan, nuestras cosas que somos súper listos o listas en eso, pero para mí mi condición no es una discapacidad. Y María Camila. Siento, bueno, yo siento que mi discapacidad no es para mí no es una enfermedad, no es contagioso para mí, es algo bueno. Obviamente necesito los apoyos, sí, es necesario. Yo busco la manera de buscar ese apoyo. Así como dijeron mis otros compañeros, y es cierto, además que tengamos una discapacidad, nosotros digamos que somos capaces para hacer muchas cosas. Aquí sí se muestra que la condición que tengamos no es de ver entre nosotros, es el otro generalmente. Efectivamente, hay veces cuando uno habla con estas personas, líderes, jóvenes, niños y niñas, uno siente que antes que los aparentemente neurotípicos ya lo entendieron todo. Les quiero contar aquí a mis panelistas que hace 2 días le estaba ayudando a poner unos zapaticos a mi niño que tiene un trastorno generalizado del desarrollo y me fue diciendo, pero de la nada, mientras hablábamos, mamá, yo te quiero decir que yo no soy ni neurodivergente ni neurotípico, yo solamente tengo intereses diferentes a los otros niños. Y ese día, yo creo en ese momento entendí tantas cosas que él había comprendido. Y por eso quiero preguntarles, dentro
de esa realidad que ustedes viven, que perciben una mirada exterior, que los ve de pronto con una discapacidad, pero ustedes sienten todo ese potencial en ustedes, cuando han vivido o sentido una condición de discriminación que le quieren decir a esta audiencia, esto no puede pasar. ¿Quién quiere comenzar? Elkin. Bueno, me pasó de pronto un poquito cuando fuimos a los Olímpicos de Londres. Cuando yo gané en Beijing, hubo mucha cobertura por medios y la discapacidad, por decirlo así, algo muy importante pues para todos. Y bueno, ya cuando iba para Londres, empezó la promoción de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, pero resulta que los Paralímpicos no los estaban mencionando casi, pero yo al haber sido medallista en Beijing, me llamaban mucho los periodistas y todo, entonces decían, no, pero es que hablan mucho de olímpicos, pero no de paralímpicos, entonces yo quiero que a nosotros los deportistas paralímpicos también nos conozcan antes de llegar a los Juegos Olímpicos. Entonces, eso se quedó así varias veces. Cuando yo gané en Londres, obviamente la prensa me buscó. Entonces yo empecé a decir, no, es que yo siempre pedí la publicidad para nosotros. Yo vi el evento de la presidencia de Kyoto y no había ningún representante paralímpicos. Y la W, bueno, muchas entrevistas. Cuando llamaron al representante de Colombia, le dijeron, no, que él quiere más entrevistas porque está perjudicando al presidente. Entonces, porque a mí no me gustó porque no nos incluyeron en muchos eventos y también muchos regalos, porque marcas grandes invitaban a los atletas olímpicos. Y yo decía, ay, pero ninguno de nosotros, ahí no nos tocó nada. Entonces, ahí era donde estaba la publicidad para nosotros. Entonces, ahí, inclusive cuando ya llegamos acá, yo le dije, el director del Coldeportes, es que alguien, no sé por qué ponerle, le dije, no, pues que no nos dieron nada, no nos dieron nada. Entonces, sentí discriminación y bastante, porque era para el grupo de Colombia y pienso que así tiene que ser, que tenemos que exigir que todos seamos incluidos con la misma igualdad para todos. Con la misma atención y los mismos, obviamente, reconocimientos que merecen. Y gracias, Elkin, por recordarme de una forma así tan elegante la ignorancia y el desconocimiento que hay en nosotros los periodistas. Es un tema que está aún por resolver y estamos lejos. ¿Puedo cuéntame, agregar algo? Si tú has con vivido respecto, alguna situación de discapacidad. sí, respecto a tu pregunta, quiero agregar además de eso y con la opinión que daban mis compañeras anteriormente, Camila y mi otra compañera, ellas estaban mencionando precisamente que no unen la idea de sentir, con relación a la idea de sentirse en algún momento discriminadas. Bueno, la verdad es que las personas somos diversas y nuestros cuerpos son diversos y debido a eso nos han catalogado y dado etiquetas, pero realmente yo no me siento de esa manera. Cuando yo, por ejemplo, camino por un lugar, las personas suelen referirse a mí hablando de esa manera, ¿verdad? Entonces, cuando se acercan a mí, se acercan hablando es porque como tal, yo soy el que les tengo que decir, espera un momento, no escucho. Pero entonces no hay como esa etiqueta a nivel corporal. Entonces, realmente ahí podemos dar un ejemplo de que si realmente, ¿quién es el que se etiqueta con esa discapacidad? ¿Soy yo el que tengo que decir que tengo una discapacidad? Entonces, claro, como a experiencia de forma personal, yo siempre he compartido con personas oyentes, almuerzo con personas oyentes, de hecho me muevo en una comunidad oyente, ¿no? Y a la hora, por ejemplo, de solicitar un servicio, demás, yo pido el favor a mis acompañantes que no hagan lengua de señas o que me interpreten. Simplemente yo me expreso y me comunico con ellos. Por ejemplo, si ustedes ven esta seña, ¿me entienden? Hamburguesa, ¿verdad? Y yo señalo a los demás. Entonces los demás lo entienden. Es una forma sencilla en que me puedo comunicar.
Cierto que cuando una persona ve esta seña y digo esto, necesitaría, por ejemplo, que alguien me acompañe para explicar esa expresión. Claro, hay personas que a veces pudieran decir, bueno, no entiendo, ¿no? Y entonces es ahí cuando se crea realmente la barrera. Pero ¿la barrera para quién es? ¿La barrera la creé yo? No, la barrera es para la otra persona que no entiende este lenguaje visual. Pero realmente todos tenemos este tipo de situaciones. Por ejemplo, si yo les hago esta seña, ¿ustedes lo entienden? Entonces es cuando les digo realmente quiénes imponen la barrera comunicativa. Yo uso un recurso, entonces les escribo, pero cuando las otras personas no se adaptan a eso, son ellos los que ponen la barrera, no yo. Entonces, ¿dónde está la barrera incapacitante? ¿Dónde está ese bloqueo? ¿Quién lo interpone? Entonces, en mi experiencia me parece que ese tipo de etiquetas o de marcas las imponen los demás. Yo realmente no tengo una posición, ¿cómo decirlo? No me gusta tampoco usar la palabra que me sienta normal como el otro, como decir el otro es normal y yo soy anormal, no. Simplemente uso el término diversos. Somos diferentes y cada uno de nosotros es diferente por alguna situación. Claro, los médicos nos dan ciertas etiquetas desde el punto de vista clínico, pero primero tenemos que pararnos a pensar. Pensemos como comunidad, como identidad. ¿Qué es realmente lo que me está etiquetando? Yo soy una persona sorda, tengo una cultura sorda y yo me siento bien con eso. Pero entonces cuando nos ponen esas etiquetas desde el punto de vista médico incapacitantes, por ejemplo a cada uno de los que estamos aquí, nosotros también cuando se aceptan esas etiquetas, eso es lo que realmente está afectando, ese punto de vista médico cuando los demás entienden la etiqueta y la aceptan. Maravilloso. Laura, ¿tú alguna vez has sentido esa discriminación que dices esto es inaceptable en una sociedad, digamos que se considere humana, que es lo mínimo? Bueno, realmente muchas veces no me ha pasado, pero la única vez que me ha sucedido fue hace poco que hice un viaje que estuve ahorrando hace mucho tiempo, que era Orlando, que quería ir a todos los parques, y cuando me aceptaron una tarjeta de accesibilidad que se lo dan a las personas con discapacidad en Universal, pero hubo una cosa que me llamaron para como explicar cuáles eran mis necesidades y yo sé hablar inglés, pero quería ver la posibilidad de hablar con una persona que me pudiera. La señora no tenía ni idea de cómo hablar español, o sea, tampoco sabía hablar bien el español y además de eso, yo le expliqué que tenía autismo y tenía además un problema de movilidad que se llama lumbalgia crónica y que no puedo estar tanto tiempo parada pues por mi problema de la pierna y porque muchas veces lugares tan llenos de gente me agobian. La señora solo cogió dos cosas, ataque de pánico y ansiedad. O sea, no cogió ni el autismo ni el problema de movilidad, solo cogió esas dos cosas, pero yo le decía, explícalo del autismo, lo del problema de movilidad. Solamente mencionó el autismo y el problema de movilidad casi finalizando la charla y además de eso la única solución que me dieron, no, alquile una silla de ruedas por $15. O sea, ni me dieron como apoyo, ni me dijeron podemos hacer esto, te podemos acomodar en esto. No, me dio mucha rabia y fui directamente al counter y me dieron la tarjeta de accesibilidad explicándolo directamente en el counter. Como es importante hablar de que las personas de las instituciones se formen en las políticas. No, y también si van a hablar una parte traductoria, que al menos sepan traducir, porque es que yo escuchaba a la señora que se quedaba pensando y le decía, necesitas, no, espérame un momentico, o sea, como que estaba buscando cómo responderle, entonces sí daba como esa parte. Claro. Bueno, aquí ¿quién quiere tomar el micrófono? Las María Camila, Ingrid. María Camila, adelante. Yo les voy a pedir antes un favor, María Camila. Yo tengo una banderita. Para las personas que tengan baja movilidad, baja visión, tú me ayudas a mí, María Camila, porque nos toca controlar el tiempo. Entonces, para que me ayuden. Entonces, cuando ya necesitemos ir cerrando el argumento que estamos presentando, yo levanto la banderita, pero a Sebastián, él que me ayuda con Sebastián, o tú también le puedes, y a María Camila, tú también le haces una ceñita, tú me ayudas, pero por el momento vamos bien de tiempo, yo me podría quedar aquí el día entero escuchándolos y escuchándolas. Ay, María Camila,
Nos quedamos tú, que Seba, nos quedamos nosotras dos, Correctamente. porque me dice que ella también podría. Pero entonces, María Camila Bravo, cuéntanos si tú has vivido una condición de discapacidad que quisieras, o de, digamos, que de discriminación que quisieras que no existiera. Bueno, yo pienso que uno no pone las barreras lo ponen las demás personas, la sociedad, la cultura, pues son los principales instaladores de barreras. Porque yo, por ejemplo, voy feliz a un museo, qué sé yo, al Museo de Antioquia o al Museo del Oro para otras latitudes del país. Pero si el museo o el personal del museo no quiere explicarme, esta es una escultura de la cultura muisca y tal, sino que dice como que, mírela, caramba, mírela. Para darle un debate larguísimo sobre la palabra mírela, pues mírela con las manos era, pero con los ojos no se pudo. Entonces las barreras las pone las personas. De pronto, si no está muy cerrado mentalmente, pues ya esa sí es la única barrera que pone uno. Y ya pues solo diría eso, las barreras las ponen las demás personas, las sociedades y las culturas. Muchas gracias. Perfecto. María Camila, ¿tú quieres mencionar? Y te repito la pregunta. Uno muchas veces siente, a mí incluso me ha pasado, después les contaré, situaciones como de discriminación, de que lo rechazan, de que no lo aceptan a uno, y para uno es muy difícil entender por qué. ¿A ti te ha pasado? Generalmente no me ha pasado completamente en mi vida, desde mi infancia y ahora no he tenido, pero aquí escuchando a algunos de mis panelistas, fue mi primera vez de discriminación. No la vi como una Discapacidad. no, Discriminación. discriminación. Yo nunca he tenido, pero fue un día, yo viajo por trabajo y cuando me preguntan a mí en la migración, ¿tus jefes son tus papás? No, señor, a mí me ve bien a mí. Mis jefes son mis compañeros de trabajo. Trabajo con ellos, no son mis papás. Esa es una. Y la otra, yo iba para Ecuador, no por trabajo, por otra cosa. Diversión. Yo fui a Ecuador y la azafata me decía, usted no puede viajar. Digo, ¿por qué? Le pregunté a ella. Es que usted es una niña. Digo, señorita, discúlpeme con amabilidad, con ser discreta, pero a mí me ve muy bien azafata. Yo no soy una niña, soy una joven desde que yo puedo viajar. Y hasta me dijo, ¿usted ha viajado sola? Pues sí, yo he viajado sola, sin mis papás. Hasta demostré mi pasaporte, que me fui sola a Barcelona. Entonces, ese momento para mí fue una discriminación. ¿Qué es eso? Tienes toda la razón y es así con vehemencia que hay que decirlo, porque hay un trabajo de educación cultural y social que tenemos todas y todos por hacer. Y cuéntame si tú has sentido discriminación. Pues sí he sentido discriminación. Pues imagínate que yo también fui a Barcelona a dar una conferencia en la universidad y pues fue como raro porque pues nada, la etiqueta de ser colombiana, ser mujer, no entender las novelas que ven los demás, pero claro, inmediatamente me dijeron, bueno, ¿y usted trae polvito blanco? Y yo, claro, ahí me sentí rara. Entonces me sentí discriminada por ser colombiana, por ser mujer, por viajar sola, pero también me he sentido discriminada, también me pasa cuando viajo sola, no sé, Año Nuevo, siempre tengo el Año Nuevo en otro lado, ¿vienes sola? Sí, ¿qué pasa? O el cine, ¿sí? Por favor, una boleta, no sé, la última creo que fue Terminator, no me acuerdo.
Entonces pedí una boleta. Entonces, claro, están estos imaginarios de por qué las mujeres no podemos viajar solas, ¿sí? Que siempre tenemos que tener a alguien. Pero siento que en este tema de inclusión y equidad tenemos muchos imaginarios. Por ejemplo, yo trabajo con muchas personas sordas y sordociegas y ciegas, entonces cuando van a mi casa, el celador le da miedo. Como, profe Marcela, ¿y cómo hace para subir a su apartamento? Pues en el ascensor, común y corriente, ¿sí? O le digo a unos amigos, bueno, nos vemos mañana. Y mi mamá, Marcela, ¿cómo así que nos vemos mañana si ellos no ven? Pero si nos vemos, entonces claro, tenemos tantos imaginarios con el tema, por ejemplo, de los colores, que las personas ciegas no ven colores. ¿Por qué? ¿Quién dijo que no? O, por ejemplo, cuando, no sé, a mí me encanta bailar y tengo muchos amigos sordos y vamos a bailar, entonces también el imaginario de cómo hacen los sordos, pues bailando, pero pues obviamente hablamos más. Entonces son unos imaginarios que tenemos y es donde nosotros tenemos que volvernos multiplicadores para eliminar esos imaginarios que se vuelven las barreras del contexto. Claro que sí. Margarita. Ahí acompañando un poco lo que dice Ingrid, es efectivamente desde el imaginario, es decir, cada uno siempre tiene un imaginario que está instalado en su ser y en su hacer, y creo que la mayor discriminación es tratar de que todo encaje en la supuesta normalidad, ¿cierto? En el molde, porque prácticamente se convierte en una exclusión con guantes blancos cuando estoy tratando de que todo esté dentro de lo normal, cuando ni siquiera uno puede catalogarse como una persona normal y cotidiana, ¿cierto? Entonces creo que el hecho de no reconocer lo diverso que somos al ser humanos, porque el humano es diverso, lo natural es diverso, entonces eso de una vez ya nos lleva a discriminarnos los unos a los otros. Yo rápidamente les cuento que también, digamos, por diferentes condiciones, o sea, que aparentemente no eran tan positivas, se han vuelto positivas. A ver, muy rápidamente, para ver si ustedes me pueden también contar algo en esa dirección. Yo tengo una hermana que es muy bonita, muy alta, bueno, que responde a todos esos estereotipos y paradigmas de belleza de esta sociedad. Entonces, cada vez que iban los amigos de mi papá y mi mamá, eran, ay, la mayor tan alta, tan no sé qué, y la chiquita es más simpática. Toda la vida fue eso. Y gracias a eso me tocó aprender a ser bien simpática, bien conversadora para que también me miraran a mí. ¿Han ustedes vivido eso que han sentido? Afortunadamente me pasa esto porque lo convierto en un potencial, lo convierto en un, como se dice ahora de moda, que a mí no me gusta mucho, en un poder, pero en una posibilidad. No sé, por ejemplo, Laura, has convertido eso que parecía una dificultad en una posibilidad. Sí. ¿Me repito? Sí, has convertido eso que la gente puede decir es una dificultad porque es autista. Yo conozco un poco a Laura, en realidad habla de las cosas que le interesa y si no, es absolutamente honesta, que me encanta. Pero eso que parece una dificultad, ¿tú crees que has sido capaz de convertirlo en una posibilidad, una forma consciente? Voy a aprovecharme de esto en beneficio mío y de mi entorno, por ejemplo. Sí, en momentos sí, en otros momentos no, porque uno, a pesar que tiene que aprovechar muchas veces el tema de las partes públicas que tienen inclusión, uno tiene que buscar la ayuda, porque si uno se queda como callado en la cosa, no va a recibir el apoyo. Entonces sí, aprovechas esa posibilidad para tener otros accesos privilegiados. Sí. Y Sebastián. Bueno, entiendo que te refieres a transformar algo en algo positivo. La verdad es que desde mi perspectiva siento que toda mi vida ha sido una oportunidad igual que las demás personas. Como que el Centro por la Deficiencia Auditiva es para mí una respuesta como ¿y qué? ¿Cierto? Como que también a mí me gusta el deporte, hago karate con personas oyentes y hay quienes siendo oyentes me dicen comparto contigo en estos espacios en igualdad de condiciones con los demás. También he adquirido otras habilidades y yo en general siento que me adapto con mi lengua natural.
a las personas oyentes en mi lenguaje corporal. Entonces, digamos que, por ejemplo, en mi caso, que hago teatro, que soy actor, busco la forma de que el teatro no corresponda a una barrera para nadie quien me ve. Entonces, como que allí es posible todo. Yo también en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, que estudio, tengo accesibilidad completa, intérpretes en todas partes, en las clases y demás. Entonces, claro, comprendo a través de mi lengua de señas y también interactúo con el español. En mi familia, por ejemplo, he tenido muchas reflexiones porque cuando veo amigos o amigas sordas me doy cuenta de que la mayoría de sus familias no se comunican con ellas y ellos. Y ahí veo una gran dificultad porque a pesar del amor y el afecto a veces no hay esa comunicación en lengua de señas. Y yo pienso, ¿cómo hubiese sido mi mundo donde mi familia no se comunicara nada conmigo a través de mi primera lengua? Porque son quienes son esa primera comunidad, quienes me dan el afecto, el cariño. Entonces, claro, digamos que mi familia me ha visto como soy, nunca como, esto es muy difícil para ti o qué pesar de ti. Y yo pienso en quienes sí los ven así y me hago mucho esa pregunta de cómo somos etiquetados y nombrados y eso en definitiva nos hace deficientes en otros contextos por la misma forma de nombrar. Entonces como que agradezco un poco también tener esa familia que se ha comunicado conmigo y esas posibilidades. Pero si hablamos de posibilidades, son un montón. Bueno, a mí me pasaba que, bueno, yo estudié hasta quinto y antes de que conociera el atletismo me pasaba mucho que las cosas en la casa también me tocaba trabajar, ¿cierto? Yo le ayudaba a mis tíos que eran en construcción, en ayudante. Entonces, yo a veces como aburrido me sentaba para una montaña en Guarne y decía yo, ¿qué va a ser de mi vida? No estudié para trabajar, rogarle para que me entrara en cualquier parte, ¿no? Y un mínimo, no, eso va a ser muy duro. Entonces me cuestionaba mucho. Entonces, hasta que conocí el atletismo y empecé a ganar carreritas acá a nivel nacional y local, porque no conocía el deporte paralímpico. Entonces, en varias carreras llegué a perderme. Pues una vez me pasó en Neiva, yo iba ganando la competencia y los carros pasan antes de la meta, ellos se salen por un lado pues para no pasar por la meta. Entonces, ese era mi guía, yo no voy detrás de ellos, es que no, devuélvase a la meta. Y una vez en EAFIT también me pasó que está en la bahía para entrar a EAFIT y yo iba también ganando y los carros siguieron y yo seguí detrás de ellos, que no, devuélvase, métase por ahí, entra a la universidad que ya llegó. Entonces, me pasaban esas cosas. Pero hubo un momento en que un entrenador me dice, Elkin, usted con esa baja visión, usted puede ser deportista paralímpico. Y investigué, casi que no, hasta que descubrí que existía el deporte paralímpico. Y claro, de primera vez que fui a correr a Brasil gané, entonces aproveché mi limitación visual como en mi fortaleza, empecé a ganar plata, me compré una casa. ¿Qué hay que hacer para hacerse invitar? Yo quiero ir a esa casa. María Camila, ¿has aprovechado de algo? A ti primero, ¿te parece? Y después a María Camila Bravo, tienes razón. María Camila, dime si tú has convertido eso que los otros ven como una dificultad en una posibilidad, si te ha servido para acceder a otros sueños, a otras ilusiones. No, yo estoy de acuerdo con mis tres compañeros. Sí, siento que es esa posibilidad. Ver ese punto. Sí, yo siento que esa posibilidad es algo bueno porque me permite ser flexible, puede ser útil, funcional. Yo siempre he tenido la fortuna de mi vida aprender de los demás. Y la persona que me ha dado todo eso es mi mamá. Mi mamá es todo. Es mi coach, es mi preparadora laboral, es amiga, de verdad. Es como ese apoyo incondicional, es como esa posibilidad. Eso siento yo.
Yo en ese momento, antes de darle la palabra a María Camila Bravo, quiero que le demos un aplauso a esas familias como las que nos ha contado Sebastián, como sé que la de Laura, como las de muchas personas aquí presentes, a esos cuidadores y cuidadoras que tuvieron confianza, y con la confianza estamos venciendo el miedo. Un aplauso para ustedes mismos, para ellos y para ellas. María Camila Bravo, has convertido lo que algunos creen que es una discapacidad en una posibilidad. Pues sí, en muchas ocasiones, desde chiquitica. Desde chiquitica, pues he convertido mi discapacidad, pues que para mí no es una discapacidad, por más que la ley lo diga, persona ciega, discapacidad visual, yo le he convertido en una posibilidad. Pues sí, puede que mi abuela o mi abuelo digan, ay, que pesar de la niña, con el todo tierno ahí. Yo, la niña, que pesar de la niña, pues lo siento, porque la niña Camila que no iba, según el diagnóstico de los médicos, un diagnóstico no define, que no iba a caminar, no iba a aprender, no iba a hacer ni pío, está haciendo radio, está en la Universidad de Antioquia estudiando historia, está curioseando todo lo que esté a su alcance, está siendo un artista, porque también soy artista. Entonces sí, he transformado lo lastimero que dice la gente o lo pobrecito, ay, me muero de amor, en una capacidad para hacer cosas mucho más geniales. Generar este impacto. Y también mi familia me ha apoyado bastante, gracias a mi familia, sobre todo a mi mamá que está acá cerquitica. Claro que sí, un aplauso de verdad de pie para todas estas mamás. Ustedes han transformado dificultades en posibilidades. Margarita, Marce, ¿lo han hecho? Bueno, yo creo que primero hay que pensarnos en que la inclusión tiene que ver con un asunto de justicia social, un asunto de derechos. Entonces, cuando yo los escucho a todos hablando de cómo han transformado su condición, su discapacidad en una oportunidad, yo creo que esto tiene que ver mucho con lo afortunados que seamos en esos seres que nos encontremos en el camino, ¿cierto? Y en las condiciones que se nos den para ese camino. Creo que una de las mayores apuestas que hay, y sobre todo nosotros desde educación inicial, es cómo identificamos en cada uno de los niños y las niñas, desde su ser, desde sus habilidades, desde sus potencialidades, asuntos que podemos entrar a acompañar, a fortalecer, sin necesidad de que sea el mismo para todos. Muy bien. Y yo quisiera saber si Marcela ha convertido alguna dificultad en una posibilidad, si le ha dado la vuelta. Sí, creo que todos lo hemos hecho, pero la tarea es, bueno, y de pronto es, ¿qué es dificultad? ¿O para quién es dificultad? Sí, porque puede que nosotros nos creamos, y esto nos pasa en primera infancia, los niños se lo van a creer todo, de ahí el cuidar el lenguaje, pero nosotros, ¿qué elegimos creernos o qué elegimos cambiar? Y va con nuestro proyecto de vida. También siento importante que en este tema tenemos que recordar la toma de conciencia, no la sensibilización, porque la sensibilización es la musiquita triste de no ve y va a la universidad, ¿y cómo hace? Como ese enfoque tradicional basado en las limitaciones. Pero la toma de conciencia me invita desde un enfoque de derechos a decir, pues lo puede hacer. Obviamente lo hace de otra forma, pero lo puede hacer. No la musiquita triste, no de la lástima o las donaciones, sino como también visibilizamos lo que hemos hecho todos, con o sin discapacidad. Aquí también quiero hacer un reconocimiento a las familias, las mamás son unas duras, la mamá que recibe el diagnóstico, esa etiqueta del médico, que puede que el médico no tiene toma de conciencia, pero la mamá que se acuesta todos los días a pensar en su hijo, que tal vez cambió su proyecto de vida, la mamá que dice, bueno, profe, ¿y cómo hago para la casa? Y que también hace la tarea en la casa. Las mamás intensas son las mejores para las que somos profes. Entonces, esa toma de conciencia también nos invita a reconocer el detrás de cámaras de las familias, porque yo puedo tener al niño, no sé, 5 horas en mi salón, pero la mamá lo va a tener toda la vida y a la mamá le cambió la vida. Entonces, esa toma de conciencia me invita a respetar y a cómo reconozco ese detrás de cámaras. Es
es además muy importante sí decir que en un 90%, 92%, según estudios recientes, cuando hay un niño o una niña con discapacidad, son las mujeres las que le hacen frente y se quedan, muchos hombres se van, pero también felicitaciones a esos valientes que se quedan haciendo equipo. Yo puedo estar aquí porque tengo un marido que cerró su oficina y está en la casa 24 horas cuidando a mi niño. Hoy está escapado porque el niño está en el colegio y está aquí, pero eso sí es ser hombre con todas las letras, quedarse a pesar de un desafío que se convierte en una posibilidad con el tiempo y con el amor. Quería también preguntarles a ustedes qué quisieran que en esta sociedad fuera diferente, qué quisieran que cambiaran, cómo quisieran transformar ese infantilismo, ay, tan linda, tan tierna, el angelito que le mandó Dios a la mamá para que aprendiera, en algo distinto. Y Laura me enseñó, ahora me pegó un regaño sin saberlo, a las personas, a muchas en el espectro del autismo, hay que hacerles preguntas cortas y claras. Laura, ¿tú qué quisieras que fuera distinto en la sociedad en la que habitas? Primero, que las personas tengan más conocimiento acerca de las discapacidades, que investiguen realmente qué es la discapacidad. Por ejemplo, en el tema del autismo todavía se cree que son las vacunas o que es simplemente algo que se contagia, que es una pandemia, y realmente no, es una condición del neurodesarrollo. Las personas, por ejemplo, sordas o ciegas pueden estar en un entorno y también, al menos de que, por ejemplo, las personas aprendan o en los colegios den como una opción, por ejemplo, de lenguaje de señas para que los niños o las personas aprendan, o también ayudar, por ejemplo, a las personas ciegas. Por ejemplo, las personas ciegas tienen un espectro, no todos tienen el mismo nivel de visión, como por ejemplo apoyarse desde pequeños, como decir, ayudarle, mira, no mira, sino toca esto, esto es esto, está pasando esto, como ayudarlo de esa forma. Sebastián, ¿qué quisieras que fuera diferente? ¿Qué quisieras que cambiara de forma estructural? Sí, perfecto. Mira, no solo una cosa, pero tengo que elegir algunas, ¿verdad? En especial, quiero que dejemos de lado esta palabra discapacidad. A mí me parece que ya no estamos para usar esta palabra discapacidad. Tenemos que dejarla de lado. Es realmente difícil seguir usándola porque no se aplica, realmente no se aplica a ninguno de nosotros. O accesibilidad. Es que realmente debemos entendernos como seres diferentes y vivir la cotidianidad en eso. Tenemos que dejar de pasar en estos discursos, estos temas. Debemos quitar esos términos de nuestra mente. Simplemente debemos hablar de que somos diferentes y cómo entramos a esas situaciones de forma diferente, porque todos somos normales y diversos. Entonces, eso es lo primero. La sociedad, la comunidad debe adaptarse a ese punto. Voy a poner un ejemplo. Yo, como persona sorda, se me da el término de discapacidad como si todas las personas sordas fuéramos iguales, y no es así. Por ejemplo, algunos usan la lengua de señas y otras personas sordas no usan la lengua de señas para comunicarse. Por ende, la comunidad debe adaptarse a eso, debe adaptarse a comunicarse con cada una de las personas sordas de diferente manera. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de este tema de accesibilidad, entonces hay que pensar en el presupuesto para qué tipo de accesibilidad. ¿Un tema específico de accesibilidad para la persona sorda? No, debe cambiar eso. Por ejemplo, yo desde la lengua de señas. Para mí, la lengua de señas funciona de esa manera. Si una persona en este momento escucha, pero con el tiempo va a quedar ensordecida y quisiera usar la lengua de señas, estaría bien, si no, no. O, por ejemplo, con respecto a las condiciones de movilidad, ¿sí? Sea por lo que se dé, porque una persona nació con de ese sentido o porque de pronto adquirió esta condición en la movilidad, debemos celebrar como tal lo diverso. Entonces, no es solamente como, por ejemplo, decir, ay, bueno, en la programación de este evento, ¿cierto? En la mañana vamos a colocar servicio de interpretación a ciertas horas, pero en ciertas horas no. No, se debe volver común y cotidiano este tipo de servicios en todo el programa, porque entonces yo solamente tengo que programarme para venir en la mañana y no para venir en la tarde. Entonces,
Esto es realmente lo de que debe cambiar en la sociedad y espero que en el futuro este tipo de situaciones ya queden de lado y queden atrás. Sebastián sería un buen amigo de mi hijo Samuel, que tiene 6 años, que no es ni neurodivergente ni neurotípico. Elkin, cuéntame si hay algo que tú quisieras que cambiara. Bueno, yo pienso en, por ejemplo, cuando yo empecé a darme cuenta pues que tenía la baja visión y cómo se vive hoy en día pues se trata a las personas con baja visión y las demás limitaciones. Entonces, yo pienso que ha habido mucho avance por ejemplo, las instituciones educativas, hasta el mismo Estado, que hasta ya los andenes tienen las rayitas y todo para haber más accesibilidad en todos lados. El mundo va evolucionando y todos van a tener que aceptar, así sea una persona en su familia o en el ambiente, cualquier limitación de una persona u otra. Entonces, lo importante es que todas las entidades y todos sigan, como por ejemplo ustedes con este programa hoy aquí, invitándonos para aportar lo que hemos vivido y lo que cada vez ustedes van a trabajar más como con fama en cuanto a la limitación de las personas. Entonces, las cosas se van dando y lo importante es que no dejen de seguir investigando y aportando. De pronto, lo que yo le puedo hacer al ambiente o a la sociedad es contar mi historia y a través de lo que yo obtuve como mis medallas y triunfos para cambiar la historia de que nosotros con una limitación, una discapacidad podemos mostrar que somos capaces de mucho. Entonces, ese es mi aporte. Sin lugar a duda. María Camila Bravo, ¿qué quisieras que fuera diferente? ¿Qué quisieras, qué exiges que cambie? Listo. En la sociedad, ¿cierto? Sí, Señora. En la sociedad me encantaría, estaría genial que, bueno, aparte más allá de dejar la lástima y todo esto de ven yo te ayudo y la curiosidad así como que no es curiosidad genuina, sino como que tú sí puedes Camila, tú sí puedes leer un archivo histórico colonial, cosas así extrañas que le van preguntando a uno. Lo que quisiera que cambiara de una vez en la sociedad sería que nada fuera para nosotros sin nosotros. Ese es un lema muy, muy común de la Convención de Discapacidad, que curiosamente nació conmigo. Yo soy del 2006 y ahí justico, en ese mismo año se creó la convención y Colombia la ratificó en el 2011, dato histórico. Entonces sí, también la ley hay muchas leyes, por ejemplo la ley estatutaria de 16-18, todos estos decretos, eso es para que la sociedad cambie y para que la sociedad se culturice y tal, pero yo pienso que la sociedad no lo aplica. No creo que a una persona sin discapacidad o una persona del común se lea la convención, pero estaría genial que se leyeran la convención. Pero en fin, nada para nosotros sin nosotros. No podemos hacer algo súper genial para personas ciegas sin incluir a un ciego o a una ciega. Así es. Bueno, Margarita, Marcela, ¿qué quisieran que fuera diferente? Bueno, yo estoy de acuerdo con Sebastián de eliminar esas etiquetas, porque tal vez poner las etiquetas de puede o no puede, o incluso carita feliz, carita triste, lo que hacen es seguir aumentando esas etiquetas y esas diferencias, cuando realmente tendríamos que darle la vuelta, y es, pues le voy a preguntar, también no suponer, y me gusta lo que menciona María Camila, porque la Convención, digamos, de los derechos de las personas con discapacidad menciona nada de nosotros sin nosotros. ¿Qué nos pasa? Suponemos. En materias de política pública, pues realmente es muy poco los espacios en que las personas pueden opinar, o no sé, por ejemplo, yo no soy mamá, tengo que llamar a una mamá y decir, bueno, mamá, ¿usted cómo hace esto? Entonces siento que también es la oportunidad para aprender del otro. El otro me puede enseñar, así como el niño me da las ideas para mi práctica pedagógica, las otras personas, sobre todo en un campo laboral, digamos,
nosotras dos que no tenemos discapacidad y estamos aquí escuchando, María Camila mencionaba, pues sería genial, pero si no me preguntan, ¿sí? Otra cosa que tendríamos que eliminar es los miedos. Tenemos muchos miedos a la diferencia, a arriesgarnos también a nosotros mismos a cambiar. Margarita. Me hacen acordar un poco con esto de las etiquetas a un amigo, Marcelo Rocha, lo voy a citar acá. Él nos habla mucho de los rostros y él habla siempre de cuando entra a su consultorio un niño, una niña, entra con la etiqueta por delante. Y creo que todos tenemos alguna etiqueta. Estás muy gruñona, estás mala clase, ¿está cierto? Todo el mundo entra con la etiqueta por delante y nos quedamos con esa primera impresión. Pero es empezar a mirar qué rostros hay detrás de esa etiqueta y es empezar a entender que detrás de esos rostros hay una historia, hay unos deseos, unos sueños, unas frustraciones, unas tristezas, unas alegrías, asuntos que tienen que ver más desde el ser. Entonces creo que para nosotros como sociedad, cuando hablamos tanto de ajustes razonables, el primer ajuste que tenemos que hacer es un ajuste en nuestro cerebro y en nuestros sentimientos, en nuestro alma, en nuestro corazón, en el ser, porque es simplemente un relacionamiento con la diferencia, con el otro. Es ser empático, es ser cercano y creo que el secreto de una verdadera inclusión está en la convivencia, ¿cierto? Si no hay convivencia, no hay inclusión. Entonces creo que desde ahí es trabajar mucho y desde la primera infancia en esos aspectos de la convivencia que tiene que ver con eso del afecto, del sentir, del pensar y del reconocer al otro. Yo creo que nos faltan solo 10 minutos, a menos de que me den permiso de más, pero hemos llegado todos o hemos hablado todos a eso que queremos que sea. Pero todos y cada uno de ustedes cuéntenme por dónde creen que podemos empezar. ¿Cómo creen que podemos enseñarle, por ejemplo, a los niños y niñas aparentemente neurotípicos a normalizar esa diferencia, como lo reivindica Sebastián? ¿Por dónde? ¿Cómo cada uno de nosotros podemos aportar a ese universo, a ese mundo que queremos construir? Sebastián, empieza si quieres tú. Bueno, entonces, primero creo que es importante que arranque desde el gobierno, ¿no? Tenemos que saber que todo empieza desde allí. Realmente, desde que empiece de estos lugares, entonces ya las secretarías y los otros organismos estatales podrán permear estos cambios. A nivel institucional es importante que se haga formación en incidencia, también en las instituciones donde hay niños, porque cuando se rescata desde la primera infancia estos cambios, estos paradigmas cambian, entonces podemos realmente, no tanto como sensibilizar, sino más bien como dar a reflexionar y a tomar conciencia de lo que estamos hablando. Por ejemplo, hablemos de la lengua de señas, ¿no? De los niños sordos o de todos los temas que hemos hablado acá. Entonces es importante que se haga también desde las primeras infancias, igual desde las instituciones, por ejemplo, las universidades, cada una de las carreras, las profesiones, no sé, administrativas, derecho, psicología, psiquiatría, etcétera. Es importante que también haya un enfoque dentro de estas carreras, un enfoque diferente, de diversidad, donde podamos dialogar estos temas. Claro, la mayoría de las profesiones cuando se enfrentan a este tipo de situaciones en las universidades no se les habla de estos temas. Entonces es importante porque desde allí empieza la problemática. Dentro del pensum de las carreras debe de cierta forma ser obligatorio que estén los temas de diversidad y de allí se pueden hacer los cambios. Claro, también debemos hacer proyectos y se nos debe invitar a este tipo de proyectos para que hayan cambios de principios y desde los estamentos propios. Eso a nivel general. María Camila, además son 2 preguntas para ti, porque si no salgo regañada. No le di la palabra ahora para preguntarte qué quieres que cambie y quisiera que nos contaras cómo crees que se pueden generar esos cambios. A ver, no te voy a regañar, tranquila. Para mí es muy valioso a las opiniones de mis compañeros, pero está súper bien. Y estoy de acuerdo con ellos, con esa pregunta. Que cambiaría uno de los temas que me encantaría, así como María Camila Bravo, sí, genial.
A mí me encantaría cambiar, no, así que cambiar no tanto. Quiero que el mundo, más las instituciones como colegios, empresas y colegios, empresas y la familia. El concepto, como dijiste tú, Margarita, de los ajustes razonables, es un concepto que todos necesitamos aprender. Desde la infancia, desde ahora. Porque ahora sería un poquito más complicado. Es más en la infancia. Y también los ajustes razonables no solamente es chico. Además de chico, la familia, la empresa, el colegio y las universidades. Eso es lo que yo cambiaría. Es como la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cómo crees que podríamos hacerlo? Dame 2 tips para esas personas que nos están viendo. 2 consejos para lograr esos cambios. Bueno, es como el mensaje final, ¿cierto? O diferente. Tenemos 5 minutos más para repartirnos y dejemos que el azar nos diga quién cierra, ¿les parece? Me parece. Listo. Pero entonces cuéntame 2 tips, 2 consejos para que podamos iniciar esos cambios, por ejemplo, desde nuestra casa. Bueno, de verdad, para mí, lo importante es la preparación desde primero la infancia, ese apoyo de la familia es muy importante.